Encontramos-nos ao ar livre, em Cascais, junto da Boca do Inferno, e desta vez para vos falar acerca de banda desenhada. E para isso temos aqui hoje, nesta nossa emissão, um autor muito conhecido em Portugal, um autor que neste momento é certamente o autor mais controverso da banda desenhada. Há leitores de banda desenhada que o adoram, mas há outros que o detestam. Pois eu estou a falar realmente de Hugo Pratt, que aqui está ao meu lado. E vou começar por perguntar a Hugo Pratt quem é Hugo Pratt. ¿Quién es Hugo Pratt? Você has dito en este momento que soy diseñista, controverso, italiano, veneciano. eh, Sigo dentro de este mundo desde más o menos 25 años, algo más. En este mundo que ha sido muy generoso conmigo. Es un asunto interesante, muy lindo. Aún cuando eu sé perfectamente de esta controversia que pasa, no solamente aquí en Portugal, pero pasa también en Italia, pasa también en Francia, ha pasado en Inglaterra. El único lugar donde no pasó esta cosa ha sido en Sudamérica. Sudamérica ha entrado enseguida, tranquilamente, con Sargento Kirk todavía. ¿No te Pois, acuerdas de Sargento Kirk? sim, recordo muito bem. Pois, como estou a ver, Hugo Pratt é um autor de banda desenhada que tem trabalhado em inúmeros países, desde a Argentina, Brasil, Inglaterra, França, Itália, claro. É um homem que gosta de percorrer o mundo e desta vez está entre nós, mas não é a primeira vez. Certamente que se lembram de uma das primeiras emissões que eu fiz e que foi uma entrevista com Hugo Pratt. Porquê este interesse por Portugal? Bueno, interés Portugal es muy bonito, muy lindo como lugar. La gente es muy amable. Y además tengo pariente aquí en Portugal. Tengo pariente en Paredes, en Cascais. Tengo una cuñada, tengo un cuñado. Y tengo, como se dice, sobrinos, nietos. Sobrinos, Sobrinhos. sobrinos. Entonces, traigo mis hijos a ver los sobrinos. Pois, e diz-me uma coisa, não gostarias de te fixares em Portugal? Sí, yo quisiera ficar en Portugal, en la parte de Portugal que se ve de Lisbona hasta Faro, que está vacío. Entonces gustaría mucho de ficar para lá, pero no sé si es fácil, si es difícil. Mas eu acho que não terás dificuldade em te fixares em Portugal, pelo contrário, seria ótimo para todos nós, vocês não estarão de acordo? Não acham que seria bom Hugo Pratt vir até nós? Talvez pudesse influenciar o aparecimento de uma nova escola cá em Portugal, de banda desenhada. Que dizes? Influenciar para difícil, tomar una responsabilidad de este tipo. Yo puedo tomar la responsabilidad para mí mismo, yo mismo, pero tomar la responsabilidad para los demás es mucho decir. Se me parece que sí, yo gustaría mucho de trabajar en Portugal. Gustaría porque he hecho ya una experiencia en Brasil con estas cosas. Yo creo que vos conocés Enrique Lipsitz. Sí, sí. Había hecho una escuela panamericana de diseño, de dibujo en Brasil. Entonces me llevó con él. En Brasil yo trabajé en Brasil, a São Paulo, por un año con él. Ha sido muy lindo, muy bonito. Esperemos que seja possível a Hugo Pratt fixar-se em Portugal, não de uma maneira definitiva, porque ele gosta de viajar, mas ter cá uma residência. Isso, acho eu, seria benéfico para os jovens, principalmente, que se interessam pela banda desenhada. A respeito de jovens e do seu interesse por fazerem banda desenhada, recebo cartas de leitores teus que dizem que não sabes desenhar. Que dizes? ¿Qué debo decir?
a única cosa que eu puedo decir é fazer. Se de deixar a ela mesmo de juzgar. Se tu vai venir aqui a este departamento que tenho ao lado, eu vou fazer um desenho para este menino que dizem que eu não sei desenhar. Pode que tenha razão, mas eu vou provar. É um convite. É um convite. Hugo Prato está a convidar-nos a ir até ao seu apartamento, que é aqui perto, em Cascais, para nós vermos se realmente Hugo Prato, o autor do Corto Maltese, sabe ou não desenhar. Então vamos até lá. Já nos encontramos no apartamento em que Hugo Prato está a viver em Cascais e aqui o nosso amigo montou um estúdio improvisado. Aqui estão os seus desenhos, os livros que o acompanham, o material com que executa as suas histórias. Podes fazer uma demonstração de que, afinal de contas, tu sabes desenhar? Eu sabia que me vinha neste assunto. Mas já está todo preparado para fazer. Mas tu vais realmente fazer um desenho? Sim, não. Tenho que continuar esta história, ademais. Já falaremos nessa história, mas o que eu vejo, tu fazes desenhos com régua? Como é isto? Toda a vida. Isto é um segredo. Não, não é um segredo. É para tomar medida, é solamente para tomar medida, ¿ves? Viajante infatigável, Hugo Pratt assimilou o essencial da maneira de falar dos povos que mais tenham despertado a sua sensibilidade. Em Portugal, este ilustre veneziano fala uma mistura de italiano, espanhol, francês e português. Mas entende-se muito bem o seu pensamento. De resto, os desenhos de Hugo Pratt falam uma linguagem universal. Os grandes mestres deste contador de histórias foram os romancistas Conrad, Melville e Stevenson, inspirando um tanto indiretamente a conceber um estilo narrativo original sem paralelo na banda desenhada moderna. Ele idealizou um mundo imaginário no qual vivem as suas personagens observadas a partir da realidade cotidiana. Pessoas que ele conheceu ao longo da sua vida e que desapareceram ou morreram, continuam vivas graças à sua imaginação. E para ele, só interessa contar as coisas segundo o seu exclusivo ponto de vista. Hugo Pratt faz parte desse vasto número de desenhadores para quem a arte e a técnica do desenho surge espontaneamente como uma linguagem natural. Desde muito novo que se interessou pelos quadrinhos, lendo atentamente as histórias dos autores americanos, em especial as de Milton Caniff. Mas foi a vida que levou desde os 10 anos de idade a acompanhar os pais a fixarem-se na Abissínia e nunca mais deixando viajar, aquilo que, na realidade, constituiu a sua escola, a sua universidade. Nenhum leitor de Corto Maltese pode ficar indiferente ao seu estilo gráfico. Aceitando ou rejeitando, ele é obrigado a definir uma atitude. A este respeito, podemos afirmar que Hugo Pratt lança constantes desafios à sensibilidade e capacidade compreensiva do leitor. Nesta atitude está implícita uma discussão acalorada e atuante do autor com o seu público, a quem ele exige uma participação ativa e consciente. E a pouco, Corto Maltese vai ganhando consistência na folha branca de papel, de tal maneira que, em certa altura, deixa de ser uma personagem saída da imaginação deste autor para ingressar no mundo íntimo do leitor. A este respeito, pode dizer-se que Corto Maltese ultrapassa o seu autor para se situar numa zona onde a aventura não passa de um pretexto para se conhecer melhor a complexidade do ser humano. Ele gosta de dizer que nunca se considerou, nem se considera, um turista, mas sim um residente. Quando viaja, gosta de se fixar em casas de pessoas amigas, pois, deste modo, o contacto com a realidade é mais direto, vivendo intensamente a vida do país onde se encontra, sem quaisquer limitações nem barreiras. Deste modo, a sua obra ganha uma ressonância humana, de grande profundidade psicológica, de exemplar ternura e compreensão pelas personagens que nela intervenham.
Hugo Pratt é um autor completo de banda desenhada, pois os argumentos são de sua exclusiva responsabilidade, salvo uma ou outra exceção. Eis um método vantajoso e que, neste caso, permite ao autor de corto maltese de se exprimir de uma forma concisa, muito sintética e extremamente linear. Normalmente, os autores de banda desenhada são impulsionados por exigências editoriais para contar uma história num determinado número de páginas. Esta regra não se aplica, felizmente, a Hugo Pratt, que jamais se deixou espartilhar por semelhante exigência. Cada uma das suas histórias tem o número de páginas necessário ao desenvolvimento dramático do tema. Em reduzido número de imagens, conta-se, com poucas palavras, situações de extrema intensidade dramática. Não é desejo deste autor reduzir a palavra a uma função acessória, pois ele tem a consciência nítida de que utiliza um meio de comunicação visual que não ignora nem despreza a essência da linguagem da literatura, da poesia, da pintura, do cinema. Quando um autor de banda desenhada concebe uma personagem e lhe dá vida nas páginas de um jornal, de uma revista ou de um livro, esforça-se para que ela surja o mais perfeita possível. Se a personagem se mantém ao longo dos anos, nota-se a evolução do grafismo e a consolidação dos temas. O autor vai adquirindo experiência a pouco e pouco. Este facto é visível em Corto Maltese quando comparamos as páginas desenhadas em 1967 com aquelas desenhadas atualmente. O material, além deste papel, isto é um papel especial. Este es un papel alemán, yo creo que es Oller. Oller. Es un Oller. Yo tengo un proceso americano para hacer las cosas. Los americanos todo el tiempo han sido los maestros. Los maestros de este tipo de cosas. Entonces, cuando vos haces 4 de estas, es un tabloide a la americana, por los cotidianos a la americana. 4 de estas tiras forman un tabloide. Una página. Una página. Y la división en cuadriños también tiene su valor. Sí, sí, sí. Porque de esta manera, cuando yo agrego otro cuadriño acá en bajo, lo puedo hacer por una tira de 4 cuadriños, sí, sí, por los cotidianos. Entonces se puede cortar la página. Y faz una montaje especial. Y puede hacer un montaje o para cotidiano o para un diario, tipo de libro en 2 tiras. Entonces sí, sí. Es bien de trabajar ya con una proyección hacia el futuro de la manera de cómo puede ser la exigencia de un otro editor, de un editor diferente del otro. Ahora, ahí está, por ejemplo, esto, ¿cómo se llama? Es una lapicera. Es una lapicera, pero tiene minas que se ponen adentro, muy sutil, que se encuentra en todas las cartolerías a día de hoy, y esto me permite así de poder trabajar sin tener que hacer todo el tiempo E depois o desenho definitivo? El diseño definitivo es la tinta de China. Tinta de China. Tinta de China, y trabajo muchas veces con esta que es un feltro. Una caneta de feltro. De feltro, muy fino, indeleble. Entonces esto, por ejemplo, es un estábilo, no sé si acá existe. Sí, sí. Estábilo. Entonces estábilo de punta fina para hacer, por ejemplo, todos los trazos que se ven así. Sí. Yo hago todo el dibujo. Así y después, por ejemplo, ¿ve? Es una manera de escribir un diseño. Una viñeta. Una viñeta. Yo, más que diseñar, me parece de escribirla, ¿no? De esta manera. E os balões? Os balões onde é que vão aparecer? Tu fazes os balões diferentes de todos os outros autores. Bom, esto es una exigencia por ejemplo, en PIF. Ellos querían un tipo de viñeta que dejaba más espacio, y sobre todo que no tenían
¿cómo se llama? El lettering, el tipo que hace A rotulação. la rotulación, que le lleva mucho tiempo para hacer el balón. Ahora de esta manera ellos Como hacían tu un faz. pequeño trazo así y escribían la Conforme tinta. nós estamos vendo aqui nestas imagens. Es una manera de ser. Ahora por los libros después voy a hacer el balón porque es diferente. Muitos telespectadores não sabem quem é Corto Maltese. Podes dar uma pequena ideia de quem é Corto Maltese, como nasceu Corto Maltese? ¿Cómo nació Corto Maltese? Corto Maltese nació en 67 en Génova, con el editor Rivaldi que me dejó la posibilidad de hacer una cosa que yo quería, ¿no? Así con un argumento propio. Entonces, yo busqué un personaje donde toda la gente podía reconocerse. Y yo diría que he encontrado fraco, gordo, alto, petizo, pequeño, todo el mundo cree de parecerse a Corto Maltese. Este va a decir que es un impacto bien recibido por el público, digamos, desde adolescente por adelante, que quiere o se encuentra, se reconoce en este personaje. Pero me dio la posibilidad de un suceso, ¿cómo se dice? ¿Suceso? Êxito, De un éxito, porque la gente quiso reconocerse en este personaje. Un personaje, un hombre que después de todo, como es marinero, da la posibilidad de una gran libertad, ¿no? Y la gente quiere encontrarse dentro de esta, si querés, evasión, esta fantasía. Ahora, la evasión también es una palabra que al día de hoy da miedo de hablar de evasión. La gente no quiere siempre ser empeñada, preocupada en cosas reais. reales, muy serias, políticamente, históricamente, pragmatísticamente, entonces, esa cosa. Entonces, hablar de evasión parece una palabra fea, una mala palabra. Ahora, yo pienso que es evasión para los demás, posiblemente, no para mí. Yo tengo que estar todo el tiempo a leer, a guardar y hacer recerca histórica para hacer estas cosas. Y pienso también que alguna vez la evasión no sea mal. La gente necesita también de fantasía. La fantasía como respuesta a un mundo muy difícil y todo el tiempo muy empeñado. Un poco de fantasía no faz mal. No entanto, as tuas histórias têm sempre um contexto realista. Sí, es verdad, tiene un contexto realista, pero también la realidad tiene que ser acompañada con un mínimo de ironía. Entonces lo que yo trato de hacer con esta historia. Así es. E, de resto, Corto Maltese é uma personagem romântica. Sí, romántico, pero no sentimental, ¿no? Pero romántico está bien. También es romanticismo una palabra que da miedo. También Hitler era romántico, ¿no? El romanticismo de Corto Maltese puede ser una cosa. Corto Maltese puede ser romántico. Y romántico también, al día de hoy, parece una mala palabra, un mal concepto. Corto Maltese no es sentimental, es romántico, pero no es sentimental. Pero también voy a decir que Hitler también dicen que era romántico. Ahora es una cosa diferente, el romanticismo de Corto Maltese da otro tipo de romanticismo. Yo creo que los hombres en el fondo de él mismo, el hombre, tiene siempre algo de romanticismo. Aventureiro. Un aventurero es romántico, Corto Maltese romántico, sí. Es romántico en cuanto es aventurero, en cuanto es un marino, en cuanto es un hombre libre. Entonces, puede ser romántico, pero es un tipo de romántico positivo. Es un hombre que pelea por ejemplo, por la libertad, pelea por por los derechos Dos homens. de los hombres. Os direitos humanos.
direitos humanos, sim. O Corto Maltese está sempre lutando por causas justas. Bom, su me agrado, porque Corto Maltese, después de todo, es- ha comenzado como un pirata, él, ¿no? Se dice pirata, Sim, sim. corsario, Na Balata del Mar la Salado. balada Mar Salado. Y después, poco a poco, empieza a tener una conciencia, si queremos decir, una conciencia política también. Entonces renuncia a ciertas cosas para otra cosa nueva. ¿Eh? Muito bem. Eso es. E qual vai ser o futuro de Corto Maltese? Ah, el futuro de Corto Maltese, yo no sé cómo va a terminar Corto Maltese. Creo que terminaba con el asunto de la guerra de España. Y después, desde el momento que no estoy casado, Casado com casado con Corto Maltese, yo espero de hacer otra historia y otro personaje nuevo después. Pois, Hugo Prato, Corto Maltese, apesar de tudo, é uma história muito popular em Portugal. Tu sabes disso? No, me parece un poco raro porque está dentro de un tipo de revista como Tantan. Y la revista Tantan, como era la Tantan francés, como era Pif también, siempre tuvo el mismo problema, porque la historieta que yo estoy haciendo de Corto Maltese no es una historieta para los meninos, es una historieta para adolescentes. Siempre se equivocaron de ponerme adentro de revista muy infantil, cuando tendría que ser para adolescentes. Y es verdad, yo puedo decir que hasta los 10 años la crianza, los meninos, no la entienden bien esta historia. Después empiezan a gustar de Corto Maltese. Pero empiezan a gustar de Corto Maltese cuando empiezan a ser adolescentes, desde los 13 adelante. Mas antes de Corto Maltese houve outras histórias. Sí. O Sargento Kirk. Sargento Kirk. Sargento Kirk nació en Buenos Aires. Es un trabajo que he hecho con Héctor Esterheld. Es un compañero, un gran escribano argentino de banda de cine. Y era concebido para el individuo que toma el tren desde afuera, de la periferia de Buenos Aires, y se iba al centro de trabajo y necesitaba algo, por ejemplo, para leer y consumir y una hora de viaje de tren. Así nació Sargento Kirk, una revista muy fácil para la lectura donde hay un grande assembramiento de gente. Esto fue el nacimiento de Sargento Kirk. E o tema era a guerra no. El tema era siempre sobre los western. Entonces yo diría que este es el antes de Sergio Leone que hizo los temas de western spaghetti, como lo llaman, o de otro tipo, que al día de hoy, cuando hacen estos western, los indios ahora son buenos tipos y los soldados yanquis son los malos. Yo diría que este lo había ya hecho aquel entonces. Lo había ya adelantado porque Sargento Kirk nació en 1954. Así que en 1954 todavía Hollywood hacía la película, film, donde los indios eran malos. Yo diría que en la historieta es la primera vez posiblemente que se haya hecho una reivindicación, digamos así, histórica de otra envergadura de cómo eran los indios verdaderamente. Portanto, já antes de Corto Maltese, Sí. Hugo Prato, através de Sargento Kirk, revelava um ponto de vista humanista. El aspecto humanista de Sargento Kirk es que antes de hacer los western spaghetti, por ejemplo, Sergio Leone, este había ya comenzado a hacer un personaje que viera la situación por eso, humanista, desde el punto de vista humanístico de los indios. No los indios siempre malos,
enemigos y de toda esta, sí, enemigos en cuanto a que había los blancos que le iban a invadir su tierra, esto estaba bien. Pero yo diría que prácticamente antes que Hollywood fue este de que empezó a hacer una historia de un punto de vista diferente, si queremos ver políticamente, humanísticamente, puesto el indio de una manera más, más históricamente hablando positiva. Pois, Hugo Prato, eu tenho a agradecer esta segunda participação na nossa emissão de animação, pois uma das primeiras emissões foi uma entrevista que o Hugo Prato fez em 1974 e nós esperamos que com estas palavras do Hugo Prato a sua obra seja mais bem conhecida em Portugal e, portanto, Corto Maltese agora tenha mais outras chaves para o leitor que nos foram dadas pelo próprio Hugo Prato, a quem nós agradecemos a sua amabilidade em estar aqui connosco. Eu quero agradecer você, quero agradecer ao público português desta atenção depois de todo. E esperamos que pueda gustar el trabalho que eu vou fazer em futuro.